Atiende. Todos en nuestra vida tenemos etapas donde queremos mejorar, ¿no? Alcanzar nuestro máximo potencial, ver dónde están nuestros límites. Y de esta necesidad natural que tenemos todas las personas, pues hay un mercado económico bastante grande de gurús. De personas que te dicen, ojo, si usas mi método, además en muchos casos basado en la ciencia, en la neurociencia, pues lo conseguirás. O no. El tema es que es una idea no solo muy atractiva, sino que es una idea muy fácil de creer porque se basa en nuestra propia experiencia. Y es que, ojo, se nos olvida con mucha facilidad que no somos máquinas. Las personas somos entes biológicos y por lo tanto nuestro rendimiento fluctúa. ¿Qué hace eso? Pues que tengamos la sensación de que, oye, hay veces que trabajamos muy bien, que rendimos genial y luego otras veces pues que no hay manera de sacar el trabajo adelante. Y de hecho hay experiencias incluso que podemos tener de rendimiento muy bajo y otras de, no sé, que es como tener un superpoder, de estar trabajando con mucha facilidad. Y a este estado concreto de supereficiencia se le llama popularmente estar en la zona. Pues de eso vamos a hablar hoy. Neurosaludos. Soy Pablo Barrecheguren, doctor en neurocosas, neurocientífico que hoy os va a hablar de lo que se conoce técnicamente como estado de flujo. Pero vamos, popularmente se dice estar en la zona, ¿vale? Y es una cosa que la pregunta aquí es, ¿mito utilizado por los gurús para sacarnos las perricas? ¿Los dineros? ¿O realidad neurocientífica? Es lo que vamos a ver hoy y para ello nos vamos a ir también a las bases del consumo energético cerebrales. Porque, amigos, vamos a ver cómo se puede potenciar, si es que es posible, el estado de flujo. Pero antes lo primero hay que hacer aquí bases neurocientíficas del consumo energético. Y luego ya nos meteremos en el estado de flujo. Así que prepárate, que vamos para allá. Gran parte de los mitos en torno al cerebro están en no entender u olvidar algo muy básico. El cerebro es una estructura biológica y por lo tanto tiene límites biológicos. Ya está, o sea, no hay más, no hay un potencial ilimitado. Hay unas limitaciones que se basan en que el cerebro necesita hacer una serie de tareas y para eso consume recursos. Oye, tiene que generar y gestionar neurotransmisores, cables neurológicos, cosas, axones, movidas, ¿vale? Neurocosas. Tiene que gestionarlo. Y todo esto consume recursos. Muchos o pocos. La facturica de tener al cerebro funcionando nos supone un consumo de en torno al 20% del oxígeno y el 50% de la glucosa que consumimos en general, un consumo constante. Esto es muchísimo para un único órgano, pero es que además el cerebro es el 2-3% del peso corporal, o sea que ya en proporción ya, o sea, carísimo. Y claro, me diréis, bueno, porque sois gente lista, por eso estáis aquí suscritos al canal, apuntadas con las notificaciones y esas cosas. Diréis, bueno, pues solución. Si el cerebro gasta mucho, lo que hay que hacer es, cuando quiero usar más el cerebro, pues bajo el consumo del resto del cuerpo. Pero es que esto no se puede hacer. O sea, bueno, se puede bajar un poquito el consumo energético corporal, ¿no? Del resto del cuerpo, pero no gran cosa. Como ejemplo, cuando estamos dormidos, más o menos el consumo es el 90% del consumo basal, del consumo cuando estamos sin hacer nada, sin hacer ninguna actividad extra. Que si incluso en un estado de descanso, que no nos movemos, que muchas funciones están a la baja, por ejemplo, la temperatura corporal cuando estamos dormidos baja, el consumo de energía pues, se consigue reducir muy poquito, con lo cual en verdad tenemos muy poco margen por ahí para mejorar. Y es que la idea de fondo que tenemos que entender es que gran parte de los recursos que consumimos se nos van en estar vivos, ¿vale? En funciones básicas que no podemos apagar. Bueno, mejor no apagarlas. De ahí viene gran parte de la factura energética que hay en todo nuestro cuerpo, incluido el cerebro, pero es que además, incluso si pudiéramos enviar
más recursos al cerebro, hay muy poco margen para hacerlo. Por ejemplo, los recursos no llegan o sea, la glucosa y el oxígeno no llega así por Amazon al cerebro. Hay unos sistemas de transporte, ¿no? Llega a través de la sangre que tira por el cuello y tal. Hay un límite en el flujo de sangre que puede llegar por unidad de tiempo al cerebro. Y por poneros otro ejemplo, la actividad cerebral genera energía que se dispersa en forma de calor. Es el equivalente más o menos a 15 vatios, como un cuarto de una bombilla. Esta energía, claro, el cerebro está muy cerrado, está más cerrado que la habitación de un adolescente que hay que ventilar de vez en cuando, con lo cual la única forma de refrigeración, el cerebro funciona por refrigeración líquida, sangre que sube a la cabeza, entre otras cosas, aparte de llevar los nutrientes, pues absorbe el calor que se está acumulando en la cabezota y lo baja para abajo. ¿Y qué pasa? Que si tú pudieras enviar muchos más recursos al cerebro y aumentar mucho la temperatura, o sea, la actividad cerebral, se sobrecalentaría el cerebro, subiría demasiado la temperatura cerebral y habría problemas, ¿no? Estarías ahí con todo el rato con la cabeza caliente, que eso, algunos ya les pasa, fíjate, humor en este canal. Finalmente, un último punto importante, una última limitación metabólica a nivel energético y de funcionamiento cerebral para el rendimiento, que esto ya es ser minucioso, pero por eso estamos aquí, para ser ahí pedantes, ahí minuciosos, precisos, es la recogida de residuos. Toda actividad metabólica requiere unos recursos, ya hemos visto que el cerebro requiere una burrada de recursos, pero es que en paralelo esa actividad genera una serie de desperdicios, de residuos, de movidas que hay que gestionar, ¿vale? Porque si se acumulan no se puede continuar con la actividad. ¿Qué ocurre? Pues que esto está muy limitado. De hecho, es interesante porque las neuronas, que son como las guays del cerebro, las neuronas son unas dejadas, ¿vale? O sea, las neuronas están a su movida y ya está. Son como un cocinero que, oye, va a la cocina, a mesa puesta, cocina, tiene todos los ingredientes preparados, hace los platos. Pero oye, lo de reponer en la nevera los alimentos que va consumiendo, ¿no? Ir a comprar o limpiar la cocina después de cocinar, eso las neuronas pasan, ¿de acuerdo? Por eso son importantes. La mitad de las células que hay en nuestro cerebro son lo que se denominan células gliales, que son otro tipo de células nerviosas que no son neuronas y que, entre otras cosas, se encargan de funciones de mantenimiento. Ahí las reyes son lo que se llaman los astrocitos, ¿vale? Que los pobres astrocitos, pues, entre otras cosas, están en plan de venga, nutrientes para las neuronas, venga neurona, que te estás dejando por ahí los neurotransmisores, ya te los recojo, no sé qué, uy, esto se está ensuciando mucho, lo voy a limpiar porque si no, esto va a ser neurotóxico y la neurona va a palmar, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta gestión tiene también unos límites, con lo cual, si subiéramos mucho la actividad cerebral, pese a las limitaciones biológicas del cerebro, está claro que nuestro rendimiento puede variar por muchos factores. Por ejemplo, el descanso. Si te interesa un poquito cómo el tema del descanso afecta al rendimiento cognitivo, pues es algo que explico muy bien en un librico que he sacado que se llama ¿Por qué soñamos?, que os dejo abajo links. Resumiendo, que cuidado con que os vendan la moto con los rendimientos energéticos y de megapotenciar el cerebro, porque hay unas limitaciones fisiológicas muy importantes. Esto no quita que, vale, hay un cierto margen de mejora, pero es un margen dentro de las limitaciones biológicas. A ver, el cerebro, por ejemplo, si tenemos ciertas habilidades, pues se pueden reforzar esas conexiones, hacerlas más eficientes. Una cosa, por ejemplo, que hace el cerebro cuando estamos centrándonos en unas tareas es bajar un poco, dedicar un poquito más de recursos, más actividad, se activan más unas áreas y otras baja el nivel de actividad. O sea, el cerebro ya hace ciertas cosas para poder potenciar ciertos estados, ciertas actividades, pero todo limitadico. Ahora, sí nos podemos poner fuertes cerebrales o podemos estar en estados de mucho rendimiento, comparativamente con no rendir una mierda. Y de estos,
El más famoso es el estado de flujo. Después de esta introducción, vamos a la movida por la cual le has dado clic, ¿de acuerdo? A esto. Y es el estado de flujo. Primera pregunta. El estado de flujo, que es esto que mencionan muchos gurús de hay que conseguir entrar en estado de flujo. Bueno, gurús, por ejemplo, en el ámbito deportivo es muy mencionado, ¿no? Como y también en temas empresariales, como un estado en el cual funciona la cabeza a máximo rendimiento, haciendo cosas relativamente complejas y desafiantes, pero al mismo tiempo es fácil hacer esas tareas y se pierde un poco incluso la noción de uno mismo. Lo llaman estar en la zona. ¿Es verdad o no que existe? Bueno, pues ya os adelanto que no es un mito, no es un mito, es un... Está documentado, de hecho es un término que se inventa un señor basada en evidencia, o sea, publica académicamente y dice, a esto yo lo llamo estado de flujo. Y lo publica en 1975. Es un... A ver, voy a intentar decir el nombre, se llama Mijail y el apellido Csikszentmihalyi. Lo pondré escrito, ¿vale? O sea, también tiene narices... O sea, yo me apellido Barrechegure. La gente con apellidos complicados no deberíamos descubrir nada científicamente, porque luego para citarnos tela. El tema es que, vale, el estado de flujo, lo que se llama popularmente estar en la zona, existe, está ampliamente documentado, a ver, ampliamente. Hay bastantes estudios académicos que hablan sobre él, y se acuñó el término en 1975, o sea que es algo que viene, ¿vale? O sea, no se lo ha inventado YouTube, ni TikTok, ya viene de antes. Y es un estado que tendría como característica principal, ¿no?, que el cerebro, que nuestras capacidades cognitivas funcionan al máximo. El rendimiento está de la manera más óptima posible. Tema importante que me vais a decir, bueno, ¿cuánto mejora el rendimiento si estás en estado de flujo, si estás en la zona? Y aquí, si miráis, vais a encontrar unas cifras, o sea, como que a la gente se le va la cabeza, en plan de multiplicar por muchas veces el rendimiento cerebral. ¿Esto es verdad? ¿Exactamente cuánto mejora el rendimiento cerebral? Pues es algo que os tengo que decir, que os lo voy a contar dentro de otra pequeña introducción, porque hay mucha chichilla en el tema de exactamente cuánto mejora el cerebro, nuestro rendimiento cuando está en estado de flujo, y es un tema, ojo. Pero antes, bueno, vamos a ver las características principales del estado de flujo. Si nos interesa conseguir estar en la zona, tenemos que entender las condiciones necesarias para que esto se produzca. La primera es que los objetivos tienen que estar claros, es decir, tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que tener una retroalimentación, un feedback constante sobre si nos estamos acercando a nuestro objetivo o nos estamos alejando. Esto es muy importante, ¿no? Estar recibiendo constante información de si mi objetivo es llegar al punto B, pues tengo que ver si lo estoy consiguiendo y me estoy acercando a B o sin embargo me estoy yendo a D. ¿De acuerdo? Y esta información tiene que ser en tiempo real, tiene que ser constante. Tercero, muy importante, la atención se focaliza en elementos muy concretos y bien definidos. Incluso cuando sea una tarea compleja, la atención se puede centrar específicamente en las cosas y tiene una lógica, digamos, una congruencia interna que se centra en eso. Es decir, no puedes estar bailando y haciendo la declaración de la renta a la vez y conseguir un estado de flujo. Puedes hacer tareas complejas que requieran muchas cosas diferentes. Por ejemplo, actuar. ¿No? Actuar en una obra de teatro requiere estar pendiente de la persona con la que estás actuando, el público, incluso pues si estás haciendo un musical, bailar, pero es todo dentro de un conjunto que tiene sentido y la atención no se te va a estoy haciendo un musical y a la vez pues eso, estoy haciendo la renta o estoy pensando en la compra que haré mañana. No, está todo centrado en una tarea concreta, aunque esa tarea concreta esté dividida en subtareas relativamente diferentes, pero también concretas y bien entendibles. Es decir, la atención está a lo que tiene que estar al máximo posible.
Y el cuarto y último elemento, y el que por cierto muchos investigadores dicen que quizás es el más determinante, es que tiene que haber un equilibrio entre la tarea y nuestras capacidades. Concretamente, el equilibrio se tiene que situar en un punto, ahí, en un sitio donde la tarea tiene que ser desafiante para nosotros, pero al mismo tiempo no tiene que ser inabarcable. Es decir, el tema debe ser el siguiente. Si la tarea está por debajo de nuestras capacidades, pues no requiere, digamos, como alcanzar el máximo potencial para ponernos a tope, porque está por debajo. Pero, sin embargo, si la tarea es excesivamente desafiante, no podemos con ella, nos sobrecarga, se nos apodera y tampoco conseguimos alcanzar un estado óptimo de eficiencia. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el nivel de dificultad que tiene que ser desafiante de la tarea y nuestra capacidad de realizar la tarea. Resumiendo, que si queremos alcanzar el estado de flujo, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, tenemos que recibir en tiempo real información de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, y tiene que ser una tarea, un desafío que esté nivelado, que esté en la medida de nuestras capacidades, que sea desafiante, pero que tampoco nos pasemos. O sea, poca broma, joder, ya es pedir, ¿eh? Todas estas condiciones facilitan alcanzar el estado de flujo, que se caracteriza por una serie de características. En primer lugar, la atención está en lo que está. La atención se focaliza en la tarea que tenemos que hacer, no se nos va para ningún otro lado. Segundo, hay una pérdida de conciencia, de autoconsciencia. Digamos que, o sea, claro, nos centramos tanto en la tarea que un poco perdemos la noción de nosotros mismos. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis estado muy concentrados en algo y se os ha pasado... O sea, se os ha olvidado, por ejemplo, la hora de comer porque no os habéis dado cuenta que teníais hambre, o se os ha pasado ir al baño y de repente acabáis la tarea y decir, ostras, si me estoy meando o tengo hambre, ¿no? Se pierde un poquito, es como que la atención se centra tanto en la tarea y perdemos autoconciencia de uno mismo. También ocurre otra cosa, y es que hay una percepción del tiempo alterada. En el sentido, por ejemplo, de que pues nos puede pasar que nosotros entremos en la zona, en estado de flujo, y pensemos, pues no nos demos cuenta que ha pasado un montón de rato y que estamos trabajando, ¿no? Pueden ocurrir esta serie de cosas. También ocurre que hay una gran sensación de control sobre lo que estamos haciendo. Además, la tarea resulta satisfactoria en sí misma, es placentera en sí misma, ¿de acuerdo? No es un estado donde el placer esté en llegar al objetivo en sí, sino que ya solo estar realizando la tarea resulta agradable, resulta satisfactorio. Y, por último, un elemento muy importante es que todo esto se hace sin una sensación de esfuerzo, ¿no? Parece como que lo haces con mucha facilidad. La tarea que estás realizando, hay una sensación de ¡buah! Esto me está saliendo fino, o sea, facilísimo. Queridos seguidores, todo ventajas. Y todo esto se traduce, obviamente, en una gran mejora durante ese estado del rendimiento cognitivo. El tema es que ¿cuánto? ¿Vale? O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto exacto? O sea, a mí me gustan los numericos, a mí me gusta cuantificar, hacer excels. ¿Cuánto? O sea, a mí cuando alguien me dice, te quiero mucho, digo, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto me quieres? Porque si no lo sabes exactamente, o sea, ¿cómo sabes que tú me quieres mucho si no me lo puedes cuantificar? O sea, ¿me quieres o no me quieres? Porque así al tuntún, mucho, ¿cuánto es mucho? Un kilotón, unos julios, ¿ok? A ver, me voy a calmar un poco. A ver, como diría Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, que digo, solo podemos conocer lo que podemos medir. Exactamente cuánto mejora el rendimiento. Ya os dije que si aguantabais esta corta introducción os daría el dato. ¿Cuánto mejora el rendimiento cerebral? Pues eso es algo que os tengo que decir, que os lo voy a contar dentro de otra pequeña introducción. Y aquí un neurocientífico siempre cumple.
Si buscáis, bueno, básicamente he buscado en todo lo que se puede buscar sobre el estado de flujo y solo he encontrado una única cifra de exactamente cuánto mejora el rendimiento. Y la cifra es un 500%. O sea, esto es una cosa, o sea, un 500% mejora el rendimiento, esto es un superpoder, o sea, esto no es una mejora, esto es Superman, esto es un superpoder. Pues quedaros con este dato, 500% mejora el rendimiento, que más adelante voy a volver con ello, pero bueno, vamos a ver un poquito qué tendríamos que hacer si queremos potenciar o maximizar las posibilidades cuando hacemos una tarea de entrar en estado de flujo, que eso es lo que nos interesa. A ver, mejorar un poco el rendimiento. Hemos llegado al clímax del vídeo. A ver, ¿qué hay que hacer para alcanzar el estado de flujo? Bueno, lo que hay que hacer es influir en los factores que aumentan las posibilidades de alcanzarlo, para ahí estar en la zona. Hay dos que son fácilmente intervenibles. Uno, hemos visto que hay que tener claro los objetivos, las tareas que hay que hacer. Así que es importante, antes de empezar a hacer la tarea, pues oye, a ver, ¿qué tengo que hacer? No solo qué tengo que hacer, sino también reflexionar sobre, vale, qué tengo que hacer, pero cómo, cuáles son las tareas y subtareas. Esto lo podemos preparar un poquito, ¿no? Ir preparado antes de empezar y por lo tanto así es más probable que alcancemos el estado de flujo, ¿no? Un poquito también la idea sería, aparte de tener claro lo que hay que hacer, pues evitar esos momentos en los cuales estás un poquito... ¿Y ahora qué iba? ¿Ahora qué tenían que hacer? Y ahí ya baja el rendimiento. Y el segundo elemento donde es fácil intervenir es que recordemos que hace falta tener un alto grado, alcanzar un alto grado de concentración. Así que con antelación lo que podemos hacer es procurarnos un entorno donde no vaya a haber elementos que nos vayan a distraer, ¿no? Yo qué sé. Venga, me tengo que poner a trabajar a esto y el teléfono móvil me distrae. Bueno, pues lo pongo en otra habitación. Me voy a quitar estas cosas que me distraen. He acabado ya estas tareas que me tenían preocupado, ¿no? Para generarnos un entorno antes de empezar donde las distracciones sean menores y por lo tanto será más fácil que alcancemos un estado de flujo. El tema es que aparte de esto, pues los otros factores son complicados, ¿no? De modificar. Por ejemplo, el tema de que nos tenga que dar feedback, que nos tenga que dar información constantemente a la tarea de si lo estamos haciendo bien o no, pues hay tareas que eso pues tampoco es muy modificable. Y ya ni hablemos del factor que es uno de los más importantes, que es el nivel de dificultad de la tarea. Esto es algo que no podemos modificar, ¿no? Si una cosa nos resulta más fácil o más difícil, pues no es algo que podamos decir, venga, ahora he decidido que esto, que es muy fácil para mí, me resulte un poquito más desafiante y así lo pueda hacer con mayor rendimiento. Esto no se puede. Dicho esto, ojo, porque hay otros factores que también influyen en que sea más probable que alcancemos o no un estado de estar en la zona. Por ejemplo, se ha visto que en las tareas cuyas consecuencias son críticas, ¿vale? Son muy relevantes, pues es más fácil que la persona alcance estado de flujo que cuando realiza tareas que no. Por ejemplo, un cirujano, ¿no? Haciendo una operación importante o gente en actividades deportivas que tiene bastante riesgo. Estos son contextos donde si la cagas, el fallo se penaliza mucho. Pues estos contextos que de manera natural se penaliza el fallo, no es de manera artificial, sí que tienden a incentivar las posibilidades de que el cerebro entre en estado de flujo. Del mismo modo, aunque no podemos, y este es un truqui muy interesante, aunque no podemos modificar la relación de la dificultad del desafío frente a nuestras capacidades, se ha visto que es también importante la importancia que le demos a esa prueba, a esa tarea que hay que realizar. Porque si una tarea, por ejemplo, es
está por debajo de nuestro nivel de capacidad, ¿no? Es demasiado poco desafiante, pero sin embargo le damos mucha importancia, pues ahí es más probable que entremos en un estado de flujo que si no le damos importancia a esa tarea. Por ejemplo, imaginaros un examen que te has preparado muy bien y por lo tanto está por debajo de tus capacidades. Esto es un factor que baja las posibilidades de entrar en estado de flujo, pero imagínate que a este examen, en vez de que te dé igual, pues es un examen que para ti es importante, aunque lo lleves muy bien preparado y sea fácil. Pues esto aumenta las posibilidades de que durante ese examen es más probable que entres en estado de flujo. Y luego hay otros factores, es que hay como muchísimos factores de muchas fuentes y procesos complejos. Por ejemplo, según el contexto donde haya que realizar la tarea. Se ha visto que en las personas que trabajan alcanzan con más facilidad el estado de flujo si su puesto laboral es tirando a manager, ¿no? Tirando a jefe, pues ahí alcanzan con más probabilidad el estado de flujo en realizar unas tareas que si su puesto laboral es inferior, ¿no? Es ser un curreta y un mandado. De hecho, lo que ocurre en las personas que no tienen, digamos, una posición de poder en el trabajo es que es más frecuente que alcancen con más facilidad estado de flujo en sus hobbies, pero no en el trabajo. Es decir, que tu posición y jerarquía social dentro del trabajo modifica las posibilidades de entrar en estado de flujo. Total, que como ves hay muchos factores que modifican las posibilidades de entrar en esto de flujo. Lo que hacen es simplemente hacerlo más probable que alcancemos ese estado o no. Algunos están bajo nuestro control, otros no. Pero el tema clave y el detalle que muy pocas personas, es que yo no veo que la gente se pare en esto, es, vale, ¿pero cuánto? Pero ¿cuánto, no? ¿Cuánto exactamente hacer esto? ¿Cuánto aumenta mis posibilidades de entrar en estado de flujo? ¿Cuánto influye? ¿Cuánta mejora de rendimiento tengo? ¿No? Porque me estás vendiendo aquí una cosa, me estás diciendo que hago una serie de cosas y exactamente cuánto, ¿no? Porque cuánto es, o sea, cuánto, si no me lo puedes cuantificar, es que no tienes ni idea. No sabes lo que estás haciendo, no sabes si funciona o no. O sea, ¿cuánto me quieres? ¿Cuánto? Pero mucho o poco, ¿cuánto? Venga, que ya casi estamos. Que ya casi hemos acabado el vídeo. Aplausos a los que a los que hayáis llegado hasta aquí, porque indudablemente es un vídeo muy interesante, pero ostras, esto se me está haciendo más largo que documentar todo el tema, que tendréis abajo en la descripción las referencias y todo, pero ha sido un trabajo de documentación muy importante, donde me he movido por muchos trabajos académicos y siempre me voy a eso, pero luego aparte pues he rebuscado un poquito en la red y me he encontrado cosas muy llamativas. Por ejemplo, hay un vídeo que os pondré abajo. No vayáis todavía a ese vídeo. Quedaos con Pablo, por favor. Que es un vídeo que se llama algo así como de One Month Day, ¿no? El día equivalente a un mes. Que es un vídeo donde te dice cómo hacer determinados trucos para incentivar el estado de flujo y hacer, ojo, en un día el trabajo equivalente a todo un mes. O sea, esto suena muy bien. Pero esperar, no vayas todavía al vídeo ese, que hay más movida, porque el vídeo este lo hace un tal Ryan Doris, que es un chaval, que resulta que salió en la revista Forbes como los 30 mejores por debajo de los 30, ¿no? Un super chaval de estos, que es cofundador de The Flow Research Collective, ¿no? Como el colectivo de investigación sobre el estado de flujo. Creo que era en el 2022, ya se le calculaba un patrimonio equivalente a 20 millones de dólares. O sea, que el Ryan tenía, o sea, tiene parné, o sea, tiene tierras este chaval. O sea, este es un buen partido, no como yo. Total, que cojo y digo,
filón de datos, filón de datos. Aquí voy a sacar un montón de información sobre el estado de flujo. Es que de hecho, entréis en su web, quedaros en el vídeo, no vais para allá, pero en la web enseguida te ponen, atiende, 71,25% más de estado de flujo, o sea, hasta el segundo decimal te lo tienen calculado. 400% más de tiempo, no sé, pues llegan en el espacio-tiempo. 41,26, aquí precisos, más de motivación. Que esto a mí me vendría muy bien. Y menos 40% de estrés. Esto ya fantástico sería. Y digo, vale, muy bien, me gustan los numéricos, pero Ryan, ¿de dónde los has sacado? O sea, de Flow Research Collective. ¿Esto de dónde? O sea, esto al segundo decimal, ¿vale? ¿De dónde? Total, que empiezo a mirar por la web y no... O sea, hay cosas, hay información, hay fuentes y tal. No encuentro nada claro. ¿De dónde se saca estos números al segundo decimal? Así que, bueno, pasa nada. Voy a volver al vídeo de Ryan. Y en el vídeo veo que pone que aumentas tu rendimiento por 30. O sea, lo multiplicas por 30. Digo, ya está. Ryan, tío, que te has liado. Que es que en tu propia web pone que aumentas el rendimiento por 500% y digo, mira, un error lo tiene cualquiera. El Ryan tiene tierras. Este es un chaval ocupado, pues oye, un pequeño error tipográfico. Pero bueno, no vamos a ir a tal. A ver, y sigo mirando y, por ejemplo, en el vídeo nos da, o sea, Ryan quiere dar numéricos y nos da un dato de cuánto mejora tu rendimiento con todo esto y con el estado de flujo. Y nos dice que mejora en estado de flujo tu eficiencia, tu rendimiento, a los 2 minutos más o menos lo dice, de vídeo, dice un 500%. ¿Os suena este dato? He encontrado una única cifra de exactamente cuánto mejora el rendimiento. Y la cifra es... un 500%. Os dije que este dato, que lo retuvierais, el del 500%, porque este dato es muy importante, porque este dato es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. O sea, cuando lo cita, por ejemplo, Ryan Doris, Ryan te lo cita diciendo, vale, esto lo dijo Mackenzie y te pone un cachico de un artículo en Forbes, donde ya está. O sea, ¿esto qué clase de referencia científica es? Pero vamos, yo me he puesto ahí a bucear, a buscar el dato y, vale, he encontrado de dónde viene el dato. Porque este dato, pero no lo he encontrado por Ryan, lo he encontrado porque en los estudios académicos que yo he visto de estado de flujo, en alguno de esos sí que te referenciaban este dato, ¿de acuerdo? De un aumento del 500% en el rendimiento cuando estás en estado de flujo, cuando estás en la zona. Y en alguno de estos papers, pues mira, te ponía la referencia y digo, el Mackenzie ¿quién es? A ver, el artículo. Y he encontrado el artículo. Es un artículo... te lo ponen del 2013, ¿vale? Increasing the meaning of quality of work. Bueno, una movida en inglés, ¿ok? Mackenzie. Y yo digo, ¿quién es este Mackenzie? Y claro, yo me pensé que era un investigador. Bueno, Mackenzie no. Mackenzie es una empresa. O sea, Mackenzie no es un investigador en particular, es una empresa, lo cual no sería problemático si no fuera... O sea, Mackenzie es una empresa muy grande, es una empresa muy grande en Estados Unidos. Es una consultoría. O sea, es una consultoría. O sea, esto que tiene narices que ver de ciencia. Además, que no hay manera de acceder al estudio original. Es decir, que Ryan en este vídeo nos está dando un dato de cuánto mejora el rendimiento cuando estás entrando en estado de flujo. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, estoy haciendo la broma de cuánto, pero es importante. O sea, saber exactamente cuánto mejora el rendimiento. Y resulta que el único dato que hay, que además es el único dato cuantitativo que sale en los estudios académicos, es un estudio que contradice, o sea, Ryan nos dice que el 500%, que ese rendimiento contradice lo que dice en la descripción de su vídeo, pero es que además si vas al estudio, es un estudio hecho por una consultora
que nada tiene que ver con el mundo neurocientífico, y es un estudio, pues básicamente que además no hay transparencia, no lo puedes ver exactamente la metodología ni nada. A ver. O sea, esto no es un ataque contra gente o organizaciones concretas. Pero la verdad es que digo, esto, macho, esto qué seriedad hay. Si os interesa un poco el tema, si queréis, bueno, dejádmelo en comentarios si puedo hacer un poquito un trabajo más de investigación, porque hay algunas cosas que he estado viendo en toda esta web y todos estos temas que me chirrían, ¿no? De cómo venden la información sobre cómo hay cosas que parecen muy científicas y se presentan como muy rigurosas, y yo lo estoy mirando y digo, ¿sabes? O sea, es lo típico que a otro le puedes engañar, pero a un doctor en neurobiología con ahí un buen olfato, un detectivesco, dices, esto... Entonces, a lo mejor sería interesante. Si queréis que haga algún vídeo sobre estos temas, me lo decís, porque, bueno, en fin. A ver, os estoy dando tanto la matraca con esto de que es muy difícil, si no imposible, encontrar un dato preciso que nos diga cuánto mejora el rendimiento cognitivo de una persona en estado de flujo, en la zona, porque es que, en primer lugar, si no puedes cuantificar cuánto mejora el rendimiento, ¿cómo puedes saber que esos protocolos que te has inventado para mejorar el rendimiento cognitivo y inducir el estado de flujo funcionan? ¿Y cómo puedes dar cifras de cuánto mejora el rendimiento exactamente si no sabes cuánto en sí mejora el rendimiento en el estado de flujo? Porque acá no está bien. O sea, es extremadamente difícil encontrar cuantificaciones de esto, y ya, cuantificaciones que estén bien, tal. Entonces, o sea, directamente es que no puedes saber si lo que estás haciendo funciona o no, si los protocolos que te has inventado funcionan o no. ¿Esto cómo lo sabes si no puedes medir cuánto mejora el rendimiento? Ya está. Y el tema es que además esto, o sea, no es algo en el aire que estén hipotetizándolo. O sea, se están vendiendo cursos, esta gente vende cursos de si sigues este curso mejorarás tu rendimiento cognitivo en estado de flujo, tanto. Y hace este curso, o sea, monetizan. Aparte luego vídeos de YouTube y todas estas cosas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? Y no es que lo diga yo, es que lo dicen en los propios artículos académicos sobre este tema, que es un tema muy complicado de cuantificar. Mira, os leo, lo tengo aquí, esto es un párrafo largo, pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, es que os va lo duro, de la neurociencia. Mirad, todavía hoy a la neurociencia le cuesta, ¿de acuerdo? Le cuesta estudiar con precisión el estado de flujo en sí. O sea, no es un invento, pero es algo que es muy difícil de estudiar. Y esta referencia que os he seleccionado es de un paper como todo, repito, abajo tendréis todas las referencias a todos los trabajos académicos, a mis libros también, pero este es de Gold et al. 2020, ¿vale? A review on the role of neuroscience of flow states in the modern world, ¿no? Revisión del papel de la neurociencia de los estados de flujo en el mundo moderno. Traduzco parte de un texto. El método primario de estudiar el flujo ha sido a través de cuestionarios, así como entrevistas para exploraciones más cuantitativas. Por ejemplo, Larson y el que he intentado mencionar antes, desarrollaron el método de muestreo de experiencia, el cual pide a los participantes que registren en tiempo real en momentos a lo largo del día sus experiencias de flujo. El problema de este y otros métodos es que, como ya se ha comentado, el estado de flujo requiere una concentración aguda hasta el punto que poca o ninguna atención se usa en otras tareas. También el individuo experimenta una pérdida de autoconsciencia donde pensamientos autorreflexivos y miedo a la evaluación social no están presentes. Por lo tanto, la introspección necesaria por estas técnicas de medida tiene el riesgo de inhibir la experiencia de flujo, ya que ésta requiere que los recursos se encuentren situados en un conjunto cognitivo diferente a aquellos
a los pertenecientes a la retrospectiva por naturaleza. Bueno, toda esta parrafada para decirte lo siguiente. Vamos a ver, esto se ha medido mayoritariamente con test, que tiene sus limitaciones, pero es que el problema es que los test requieren una autoconsciencia, ¿vale?, que se pierde cuando estás en estado de flujo, ¿vale? O sea, una de las características de estado de flujo es, digamos, sacrificar autoconsciencia propia de cómo estás y lo que estás experimentando a cambio de tener mayor concentración en la tarea. Con lo cual tu capacidad de autoevaluarte y rellenar los test bien se inhibe. Pero es que además el hecho de tener que estar pendiente en realizar test inhibe, porque te está distrayendo, recordaros que hay que centrarse en la tarea, inhibe las posibilidades de entrar en estado de flujo. Con lo cual, complicado. Son dos herramientas una herramienta que interfiere en parte el proceso que quiere analizar. Ya para empezar, interfiere y es muy limitado. Es más, y aquí yo añado algo. Claro, como el estado de flujo modifica la autoconciencia, pues tu capacidad de dar, o sea, a lo mejor la información que das no es exactamente correcta del todo, porque tu autopercepción de cómo vives esa experiencia está alterada, ¿vale? Porque el propio estado de flujo, el propio estar en la zona, altera tu autopercepción. Eso ya es importante. Y es verdad que también se está intentando con técnicas mucho más precisas y objetivas medir estas cosas, pero es que claro, es muy difícil conseguir que alguien haga algo que le induzca a estar en estado de flujo, por ejemplo, metido en una máquina de neuroimagen, con lo cual es algo que a día de hoy es realmente difícil de estudiar y sobre todo si queremos cuantitativamente medir cuánto están cambiando las cosas, ¿no? Cuánto mejora y esto. Hay tanto, de hecho, por saber sobre el estado de flujo que hay investigadores que se preguntan si es algo realmente diferente del funcionamiento cerebral, ¿no? Un estado que podríamos colocar en una categoría aparte, o simplemente es lo que ocurre cuando se alcanza un cierto nivel de rendimiento. O sea, es decir, si hay un cambio cualitativo que nos permitiría diferenciar este estado cognitivo de otros, o si simplemente es el estado cognitivo estándar, pero cuantitativamente pues, a otros niveles. Esto no significa que el estado de flujo sea un invento. No lo es, de hecho hay mucha bibliografía científica sobre el tema, incluso a día de hoy hay estudios que están investigando las redes neuronales implicadas, ¿vale? O sea, es algo real, lo que pasa que el punto muy importante es que es un tema todavía que se sabe muy poco, muy poco. Y claro, si se sabe tan poco, es que siendo realistas no es viable inventarte un protocolo fiable y que puedas garantizar una serie de resultados y una serie de rendimientos, un protocolo que mejore de una manera sólida las posibilidades de alcanzar el estado de flujo de una manera sólida en el sentido de esto funciona con este rendimiento, ¿no? Las cifras, por ejemplo, que hemos visto en la web que daban datos muy precisos de esto aumenta un tanto por ciento el rendimiento. Es que es imposible. Es verdad, por ejemplo, en el vídeo de Ryan, que algunos de los aspectos que toca son aspectos que modifica, que hacen referencia a las cosas que hemos visto, que influyen en aumentar o disminuir las posibilidades de entrar en la zona, de estar en estado de flujo. Pero es que es imposible saber qué elementos de ese protocolo, por ejemplo, funcionan, ¿no? De los protocolos que plantea esta gente, porque también hay otra serie de cosas que no tienen en verdad probablemente nada que ver con inducir el estado de flujo, que sin embargo tienen que ver más con ayudar a la persona a que se organice o con retrasar recompensas para ayudar a mantener la motivación, con toda una serie de cosas. Entonces, es un poquito como lo que estábamos hablando de ¿es el estado de flujo un estado diferente o es simplemente una mejora cuantitativa? ¿No? Pues de un estado que ya existe, pues muchas cosas de las que plantea Ryan es muy discutible que a una persona le ayuden y le induce más estar en estado de flujo, que es lo que venden, o simplemente pues porque le ayuda a estar más organizado, ¿vale? A estar un poco más motivado en la tarea, cosas de estas. Ya para empezar, pero vamos, no te puede dar datos de rendimiento porque es que directamente no sabemos con rigor
cuánto aumenta el rendimiento directamente en el estado de flujo, como para ya decir cuánto te aumenta un protocolo que se basa en conseguir estado de flujo. Eso ya para empezar. Y un par de cosas últimas, ya estamos acabando. Eso lo veo en mucha gente, de influencers de la salud. Si tú te inventas un protocolo para conseguir un efecto cognitivo, tienes que demostrar que ese protocolo funciona. Y sin embargo, prácticamente todos los protocolos que veo potenciados por influencers neurocientíficos, o sea, hay alguna excepción que sí que es rigurosa y sí que está bien planteada, pero la gran mayoría no han probado eso. Han cogido elementos o herramientas cognitivas que en otro contexto y por separado generan ciertos efectos y han dicho, mira, esto lo junto y si haces esto conseguimos este efecto. ¿Eso qué mierda es? ¿Eso qué mierda es? Porque no sabes si los elementos por separado en otros contextos, no sabes si al juntarlos funcionan. Ya está, o sea, tú me tienes que demostrar si tú me vendes un producto con una serie de protocolos, con una serie de elementos, de herramientas, me tienes que demostrar que esas herramientas funcionan en ese contexto. O sea, me tienes que demostrar que ese protocolo funciona per se. No me puedes decir, esto funciona porque le he metido una cosa que funciona en otro contexto y por separado, ¿no? Es un poquito el mismo problema que yo estoy viendo mucho con los complementos y con, por ejemplo, ahora está muy de moda los suplementos alimenticios para mejorar las capacidades cognitivas. Si os interesa el tema, dejádmelo en comentarios y puedo preparar para el futuro un vídeo de estos cortos sobre el tema de todos los neurosuplementos, porque tela, o sea, hay tema para hablar. Hay mucho tema para hablar, pero es lo mismo, ¿no? Mezclan cosas y ninguno, y te venden un producto y te dicen, este producto funciona porque le he metido esto, que genera este efecto en otro contexto. ¿Cómo? Pero es que eso no es demostrar nada. O sea, tú me tienes que mostrar que tu producto per se funciona. Y si no, pues no me ha demostrado nada. Y ya para acabar con la crítica, es que además me tienes que demostrar que funciona de una manera independiente, ¿no? No me vale decir, no, yo soy científico y me he inventado y he creado este protocolo. Bueno, ¿y qué lo ha validado? ¿Qué estudios lo han validado, no? O este producto o este tipo de suplementos. ¿Qué estudio académico independiente lo ha validado? Eso es muy importante, ¿vale? O sea, una fuente externa, alguien que con rigor lo haya validado. Y se puede hacer. O sea, las empresas que intentan, que desarrollen un producto, ¿vale? Que cogen papers académicos, ¿no? Información académica. Y dicen, mira, con esto lo voy a coger y voy a desarrollar un producto. Y desarrollan el producto y dicen, mira, y ahora para darle validez científica, más allá de que lo he hecho basándome en este conocimiento, voy a validarlo académicamente. Esto, hay empresas que quieren hacer las cosas bien y tiran por esa vía. Por ejemplo, en mi libro ¿Por qué soñamos del sueño? Hablo de tenéis los links abajo, de los dispositivos electrónicos que te miden el sueño. Por ejemplo, del anillo del Oura, ¿vale? Que es un anillo muy famoso. En el libro explico todo este tema. Pero el tema importante es que Oura, por ejemplo, una cosa que ha hecho es ofrecerse si académicos quieren utilizar ese dispositivo para estudiar cosas del sueño, pues oye, pueden hacer colaboraciones, ¿no? En plan, les escribe un científico y dice, mira, estoy estudiando los dispositivos electrónicos, ¿me podríais colaborar conmigo, me podríais dar anillos porque voy a hacer estas mediciones? Y Oura les dice, venga, sí, te doy sin ningún coste los anillos, tú haz tus ensayos y cuando tengas los resultados, pues lo publicas académicamente y ya está. ¿Vale? Y entonces tú, a día de hoy, hay algunos dispositivos electrónicos que tú puedes encontrar estudios académicos imparciales, que la única influencia que han tenido de la empresa es que el científico de turno le ha escrito a la empresa, oye, ¿me puedes dar unas muestras gratuitas para usarlas solo en este estudio? Y yo lo hago, o sea, y tú por tu lado, empresa, yo hago el estudio y ya está. O sea, tú no interfieres más que de que me facilitas el material para poder trabajar en esto. Pues bueno, pues ahí eso es interesante porque yo, y de hecho en el libro es lo que hago, pues digo, mira, como hay estos papers imparciales, aparte de lo que diga la empresa, yo me puedo ir a estos estudios y os puedo decir
si realmente esto funciona o no. Pues es que con todos estos protocolos que se inventa la gente, es que no hay. Es que en muchos casos no hay nada de esto. Entonces, ¿cómo sabes que funciona? Y te están pidiendo dinero. Cuidado con todo esto de que venden la moto y os piden dinero para si haces esto mejoras tu rendimiento cognitivo, 17 trucos, protocolo para alcanzar el 500% de tu rendimiento cerebral. Cuidado porque hay mucha gente pidiendo pasta y con muy poco rigor y con además en algunos casos incluso generando una apariencia ficticia, en mi opinión, en muchos aspectos de rigor, o al menos si no ficticia, con un nivel de evidencia científica muy por debajo de lo que en mi opinión es suficiente, ¿no? Para poder garantizar los resultados que en muchos casos o muchas empresas ofrecen. O sea, es que claro, es que no tienes resultado lo único garantizado es el precio. O sea, eso es lo indiscutible. Y además hay un punto, por ejemplo, que me parece muy interesante, que es un tema de privilegio también económico. Por ejemplo, en el vídeo este que os he mencionado de Ryan Doris, es que Ryan, más allá de que las cosas que plantea funcionan o no, también hay un privilegio económico. Es que Ryan plantea, ¿no? Dice, como es muy importante el rendimiento laboral, mira, aíslate de la gente esos días que tengas que hacer eso, ¿no? Lo cual implica que no tengas responsabilidades de ningún tipo de tu entorno familiar, ¿no? En plan de, mira, y vete a un hotel, ¿no? Si lo necesitas, si no tienes un sitio para aislarte, vete a un hotel. Te plantea en plan de, mira, te planteas tu comida favorita de lujo que te venga después de acabar el día como premio. Es que hay un momento en el protocolo que plantea, hay algunos descansos. Hay un descanso un poco largo que te dice, mira, si quieres contratarte un masaje en algún momento de este día intenso, este es el hueco en el protocolo, ¿no? El momentico, hombre, Ryan Doris, es que yo también aumento mi rendimiento cognitivo y mi rendimiento laboral un día, si para rendirme puedo ir a un entorno aislado, completamente de distracciones y de responsabilidades que me quitan, que siempre nos interfieren a todos, puedo ir descansado y además puedo hacerlo en un sitio completamente cómodo, con una atención de lujo, donde además me pueden dar un masaje y donde además cuando acabe me va a esperar un mega premio de darme un mega capricho. Eso es dinero. O sea, es que eso son otras cosas. es que es muy relevante eso, ¿no? También es importante el contexto socioeconómico desde el que plantean ciertas movidas. Dicho esto, mira, a tope con las neurocosas. Os agradezco mucho los que hayáis llegado hasta aquí. Oye, comentar algo, escribir, porque esto tiene un mérito. Este vídeo, la verdad es que ha sido muchísimo trabajo de documentación y me quedó un guión muy largo y he dicho, mira, yo hablo porque esto es... yo lo veo interesante, es un tema interesante. Espero que os haya resultado interesante. Os voy a dar un último dato, pero antes recordar... bueno, pues si os gustan todas estas cosas, por favor, suscribiros, activar las notificaciones, echarme una mano ahí para difundir el tema del canal, que YouTube está un poco complicado con este tipo de formatos. Si también queréis apoyarme a seguir pudiendo divulgar la ciencia, os recuerdo que he publicado varios libros, por ejemplo, el que he mencionado varias veces, de neurobiología y salud sobre el sueño, por qué soñamos y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, neurociencia y videojuegos. Tengo un libro que se llama Neurogamer. También tengo libros, si queréis propagar el conocimiento científico a los jovenzanos. Tengo libros juveniles ilustrados, uno sobre el cerebro y otro sobre genética. Tenéis los links abajo a todo y también en comentarios y en la descripción, en todo. Y de verdad... muchas gracias, estoy sudando. Cuantitativamente ha subido, o sea, yo ahora podría mirar un termómetro y deciros cuánto ha subido la temperatura en todo el rato que llevo aquí grabando. Espero haberos podido resolver algunas dudas, aunque obviamente siempre quedan dudas por resolver. Iremos poco a poco resolviéndolas en este canal. Por ejemplo...
el otro día me surgía una, que es que si un ganadero, un tío que tiene vacas, se le mueren varias vacas o las pierde, el tío se queda deprimido porque de repente se siente desganado. Claro, como ha perdido vacas que son ganado, pues está con poco ánimo porque está desganado. ¡Suscribiros!